Continuemos nuestro recorrido por el inicio de las cinematografías del mundo, y así llegamos a los pioneros del cine en Alemania. En Alemania, el gran cine llegó de la mano de un movimiento artístico llamado expresionismo alemán. Los temas de esta corriente destacan el momento histórico de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Con una Alemania quebrada, los sentimientos de esta corriente eran la desesperación, angustia, miedo y locura. El primer director de esta corriente fue Robert Wiener, que hizo la película El gabinete del Dr. Caligari. Esta película nos muestra la vida de un fenómeno de feria, que asesina a quien le dice su maléfico amo. En realidad, era el sueño del protagonista en un mundo fantasmagórico y aterrador. Veamos un clip que nos ayude a darnos una idea del ambiente de esta película. Como no había dinero en Alemania para producir películas, los escenarios de la ciudad donde ocurre la historia y sus interiores consisten en telones pintados en blanco y negro. Veamos cómo estos elementos nos ayudan a construir una atmósfera de pesadilla, que era de lo que se trataba la película. El director reforzó sus ideas a través de la puesta en escena realizada dentro de un estudio. Los decorados presentan calles y edificios torcidos y reales, pesadillescos, en sintonía con el carácter de la historia. Los responsables de construirlos fueron Walter Riemann, Hermann Bahr y Walter Röhring, integrantes de la revista berlinesa Der Sturm, fundamental para la difusión del arte expresionista. Tan poderoso sigue siendo el trabajo de los diseñadores que por lo general se les atribuye el mayor logro de la película. Otra virtud era la iluminación, mejor dicho, la no iluminación, o la iluminación anticonvencional. Las luces y sombras fueron pintadas a mano. Otro de los grandes creadores alemanes de la época es Murnau, que dirigió Nosferatu, una sinfonía de horror, su primera película. Nosferatu es un vampiro, que de acuerdo con la tradición alemana es uno muerto, y por tanto, una aberración de las leyes naturales. Un Nosferatu es una criatura diabólica y aterradora que se convirtió en uno de los mitos cinematográficos que más se han repetido en la historia del cine. La película de Murnau es de 1922 y la primera de Drácula se estrena casi 10 años después, en 1931. Siguiente película, Nosferatu, una sinfonía de horror. Producida por Prana Films, una compañía pensada para hacer películas con temática sobrenatural, Nosferatu era una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, pero la intervención de la viuda del autor obligó a los realizadores a modificar los nombres de los personajes. De este modo, el vampiro principal ahora se llamó el Conde Orlok. El fuerte de Nosferatu es el trabajo de Murnau detrás de cámara, un trabajo que, si bien inscribe en la tradición expresionista, consigue liberarse de determinadas ataduras estéticas y hace su propio camino. Los interiores fueron rodados en los estudios Jofa, en Berlín, pero a diferencia de Caligari, el resto se filmó en locaciones reales de Eslovaquia y en ciudades costeras del mar Báltico. Estos lugares resultaron perfectos para el clima onírico que pretendía el director. Además del ojo de Murnau, el otro punto crucial de Nosferatu es el personaje del título, interpretado por Max Schreck. Este actor venía de una amplia trayectoria teatral y hasta fue colega del director en la compañía de Reinhardt. Sin embargo, como se sabía tan poco de su vida privada y casi todo lo
los films en los que participó están perdidos, nació el mito de que Max Schreck era un vampiro verdadero y que Murnau le pagó para que en la escena final mordiera a la protagonista. ¿Era tan fundado el nacimiento de este mito? Bueno, por lo pronto Schreck en alemán quiere decir miedo. El último de los pioneros alemanes de los que hablaremos aquí es Fritz Lang. Su obra maestra, la película Metrópolis, fue la pionera y modelo de lo que se convertiría en el género llamado ciencia ficción. Metrópolis es una película que destaca la explotación de los obreros y la deshumanización de las fábricas. Al contrario de Chaplin, que abordó este tema con un espíritu burlón, Metrópolis lo aborda como un peligro inminente para la sociedad. Veamos un clip de Metrópolis. Muchos de los pioneros alemanes del expresionismo huyeron de Alemania hacia Norteamérica, cuando el nazismo se convirtió en la ideología predominante en este país. Esto nutrió de talento al cine norteamericano. Aunque es difícil darle nacionalidad a las películas, porque el cine tiene la característica de pasar las barreras de las naciones, podemos decir que en principio la obra, Un perro andaluz, de 1929, es española, porque está hecha por dos españoles, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Esto a pesar de que la corriente que le dio vida fue el surrealismo, que era un movimiento artístico que venía de Francia. Este movimiento trata sobre todo de evocar imágenes que provoquen reacciones en el público. Por primera vez en el cine, no se busca contar una historia. Esto no es lo más importante, más bien, se busca evocar imágenes oníricas y las reacciones que éstas pueden despertar en el público. La imagen de una mujer a la cual parece que le rebanan un ojo con una navaja se convirtió en la imagen que define el movimiento surrealista. No solo en el cine, sino a este movimiento en su conjunto. Veamos este clip. Dalí y Buñuel se conocieron en la residencia de estudiantes, fundada por la Institución Libre de Enseñanza, y volvieron a reunirse para dirigir Un perro andaluz, un corto influido por los sueños de cada uno de sus principales responsables, lo que evidencia su impronta onírica y su potencia visual. Una de las primeras imágenes que establece el tono del film y funciona como una declaración de principios. Un hombre, el mismísimo Buñuel, usa una navaja para cortarle el ojo a una mujer. Buñuel está considerado como uno de los más importantes cineastas mexicanos, aunque nació en España. Esto fue entre otras razones, porque aquí se casó, tuvo a sus hijos y vivió la mayor parte de su vida. La influencia del surrealismo ha sido recogida por varios cineastas de muchos países en varias épocas. En México, en los 60s, tuvimos al chileno Alejandro Jodorowsky, en otros países como Inglaterra, al cineasta David Lynch. Veamos algunos ejemplos de las imágenes de Buñuel. Un perro andaluz tuvo un gran recibimiento por parte de la comunidad de surrealistas, incluyéndolo a Bretón. De esta manera, ambos directores fueron invitados a sumarse oficialmente a esta vanguardia. Buñuel y Dalí volvieron a colaborar en La Edad de Oro, que solo dirigió Buñuel, un proyecto que también formaba parte del surrealismo, aunque marcó la separación de la dupla por diferencias creativas. Buñuel siguió su carrera en los Estados Unidos, España, México y de nuevo en Francia. Aunque incursionó en géneros como el melodrama realista, nunca abandonó sus inquietudes por el surrealismo. Basta con observar detalles argumentales y
y estilísticos en El Ángel Exterminador, Simón del Desierto y El discreto encanto de la burguesía. En cuanto a los autores, Buñuel y Dalí se separaron después de una segunda película llamada La Edad de Oro, de 1930. A partir de entonces, Dalí se dedicó de lleno a la pintura y Buñuel se especializó en la dirección de cine que practicó en Estados Unidos, España, Francia y México. En el capítulo de lenguaje ya hablamos de un director extraordinario, Sergei Eisenstein, que inventó el montaje de atracciones, que consiste en pegar dos imágenes, alterando el significado de estas. Ya vimos un trozo del acorazado Potemkin. Al igual que el perro andaluz, crea imágenes que nunca serán olvidadas. Veamos un clip de una secuencia restaurada de otra de sus películas, Iván el Terrible, que versa primordialmente acerca del poder y su efecto en los seres humanos. Я есть Генрих Штаден, всем королевством христианским рыцарь известный. Русских войск искусству военному обучать согласен. Я есть Генрих Штаден, всем королевством христианским рыцарь известный. Русских войск искусству военному обучать согласен. Коли без измены гость незваный, малость наша, слава Господу, и сама с врагом справляется. Если не учить, свиту царскую собою рыцарь Штаден украшать готов. А по что петух заморской, благодетель заезжий, на заставе пограничной, да в приказе нашем показании разные о себе давал, а? Не сходятся. Где тут был-то иноземец один, что царю про себя показания ложные давал?
упокой душу усопшего, хоть и не нашей верой крещеного. То неправда, маэстейт. Показания одинаковы. Лжет, стало быть, православный царь. За тебя собаку заморскую грех на душу берет. Расхождение есть. На границе мать свою Катериной Августой, а в приказе просто Катериной обозвал. Взять! Взять! Опричники! Идет. Las imágenes de Eisenstein son poderosísimas y nos remiten a sentimientos y emociones que rebasan las barreras de las naciones e incluso el paso del tiempo. En el caso de las escaleras de Odessa, se trata de imágenes de terror de la gente y la barbarie de los militares. Donde haya abusos del poder, las escaleras de Odessa y el retrato de Iván el Terrible tienen sentido. El Ángel Azul, de Joseph von Sternberg, es una película acerca de un profesor de la universidad que tenía una moral estricta y que cae preso de las redes de una mujer dedicada a cantar en cabarets, por la cual se vuelve loco. La mujer le quita a este profesor el honor y la dignidad. Fue una película que en su momento causó escándalo por lo atrevida. Veamos un clip de la misma. Tengo que pedirle que deje de distraer a los alumnos de mi clase. Sí, claro, lo que me faltaba. Después de todo, profesor, no se puede culpar a los chicos, ¿no? Como hombre de honor, será mejor que me vaya. La estoy comprometiendo. Si se porta bien, puede quedarse. Cuidado, siempre se me cae algo.
Esta es una de las películas más icónicas de los Estados Unidos. Es la historia de la Guerra de Secesión norteamericana, pero es también una historia de amor entre dos personajes fuertes y apasionados, y también del amor por el lugar a donde se pertenece. Una de las primeras películas en color, tuvo 3 directores que fueron sustituidos por el productor de la película por diversos motivos, por lo cual se considera que el autor real de esta cinta fue el productor David O. Selznick. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchas de las economías europeas estaban destrozadas. Esto le dio a Hollywood un impulso extraordinario. Uno de los creadores de cine norteamericanos más importantes fue Orson Welles, director, escritor y productor de varias películas. La más célebre de ellas fue El Ciudadano Kane. Esta película se considera una de las grandes creaciones cinematográficas de la historia del cine mundial. Esto no es solo porque tuvo la característica de cambiar técnicamente y para siempre la manera de cómo se hacía el cine. También se reconoce como una película fuera de serie, porque critica los valores que persigue la sociedad norteamericana, como tener éxito o ganar dinero a montones. Esta película es una reflexión acerca de que nada de esto le da la felicidad al personaje principal,
En el aspecto técnico podemos destacar que para poder fotografiarla como él quería, Welles mandó a hacer lentes especiales. En el plano formal, el ciudadano Kane tomó elementos del expresionismo alemán, como ángulos picados y contrapicados, así como la iluminación en claroscuros. Welles es uno de los cineastas más admirados de la historia del cine por esta película, pero no es la única de las joyas que realizó. Veamos un clip de Kane. Welles quería, con el ciudadano Kane, hacer un filme que rompiera todos los estándares de Hollywood. Actuó como el personaje principal, Charles Foster Kane, y se dirigió a sí mismo. El ciudadano Kane fue un filme totalmente innovador en muchos aspectos cinematográficos, como son la forma de narrar la historia, sus imágenes, las técnicas visuales, el sonido y la musicalización. El filme está basado en la vida de un magnate de los medios de comunicación, William Randolph Hearst, quien se sintió escandalizado y ridiculizado, por lo que logró que la película no se estrenara en salas de cine importantes de la época, aunque fue muy bien acogida por la mayoría de la crítica. Uno de los conflictos en torno al ciudadano Kane es acerca de quién tuvo la idea original de la película, Mankiewicz o su director Welles, ya que ambos aparecen en los créditos como guionistas, y hubo conflictos para definir quién tomaría el mayor crédito de la genialidad de su guión. Este conflicto está retratado en la película Mank, estrenada en plataformas. El filme trata específicamente sobre una investigación que se realiza para conocer el significado de la última palabra que dijo al morir, Rosebud. Esta es la base para toda la narración y construcción de esta biopic, raíz o pretexto que le da un carácter de fascinación y fetichismo al filme. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges definió este filme como una película de investigación metafísica, ya que toda la investigación, los relatos y las anécdotas se realizan tras la muerte del personaje principal, Charles Foster Kane. Una de las grandes innovaciones del filme fue la originalidad, minuciosidad, brillantez de su guión y sus lazos narrativos tan complejos e interesantes, pero a la vez llevado de manera muy fluida. El filme está narrado en fragmentos, lo cual era vanguardia para la época, a través de diversos personajes como Susan Alexander, su segunda esposa, el señor Leland, quien fue su gran ex amigo y compañero de negocios, el mayordomo de su mansión, así como fuentes y documentos, como un reportaje transmitido en la televisión que resume su vida y un manuscrito biográfico. Cada una de estas fuentes narrativas relata y comenta la vida y los aspectos de la personalidad del ciudadano Kane. News on the march! Nos provee un detalle, algún aspecto de él. Muchos de estos se contradicen, y es que, como dijo el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, el personaje de Charles Foster Kane es presentado como un enigma, un simulacro de interés para todo, un objeto visto a través de un prisma. Otro aspecto importante de este filme es la efectividad, fluidez, síntesis de los elementos de la narración, desglosados a través de técnicas puramente cinematográficas, como veremos en las siguientes imágenes. La narración que viaja a través del manuscrito biográfico, cómo se muestra el crecimiento del periódico del señor Kane, el objeto rompecabezas como lazo narrativo que muestra el deterioro de la relación de Kane con su segunda esposa, conexión de este número de apartamento,
lo cual entra en una noticia del periódico, y el deterioro de su primer matrimonio. No obstante las difíciles condiciones económicas de Europa, en los 40s, por el desgaste de la Segunda Guerra Mundial, en esta época se filmaron ahí extraordinarias películas. Veamos el caso de Italia. Un ejemplo que cambiaría la historia del cine en el mundo fue el llamado neorrealismo italiano. Es un cine pobre que relata la vida del hombre común italiano y sus sueños rotos. Probablemente su máximo exponente es Vittorio De Sica, con la película Ladrones de bicicletas, de 1948. En ella vemos cómo el robo de la bicicleta del padre se convierte en una desgracia para toda la familia. Enseguida el tráiler de esta cinta. En esta misma época, a finales de esta década, surge en Inglaterra otro gran director, Carol Reed. Su película El tercer hombre, de 1949, es una reflexión sobre las condiciones del Berlín de la Guerra Fría. Esta es una película que, de nuevo, abreva en el claroscuro del blanco y negro venido del cine expresionista alemán y en algunos elementos de la condición humana, como son el cinismo y la autopreservación por sobre todas las cosas. Veamos el tráiler de esta película. Is Mr. Martins engaged on a new book? Yes. It's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man. Heard of Harry Lime? Best friend I ever had. So you're going to find me the real criminal? Sounds like one of your stories. You're wrong about Harry. You're wrong about everything. You never should have gone to the police, you know. Come out, whoever you are. Pasemos ahora
a hacer algunos ejercicios que nos ayudarán a iniciar el análisis de una película. Ejercicio. Cada persona debe escoger alguno de los clips mostrados para hacer una lista de las cuestiones que más les hayan llamado la atención, tomando en cuenta las características que hemos mencionado aquí, innovaciones técnicas o artísticas, corrientes, etc. Reunión grupal donde se disipen dudas y se hablen de los géneros que más les interesaron a cada persona.